Uno de los ejércitos más temibles de la historia, capaz de conquistar media Francia y avanzar impecablemente por nieve, bosques e incluso desiertos. Hay una pregunta que a muchos amantes de la historia militar nos ha rondado siempre la cabeza. ¿Cómo es posible que el ejército alemán fuera tan eficaz en la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué se basaba su poder? ¿Y por qué acabó perdiendo tan estrepitosamente? Pues como no podía ser de otra forma, hoy vamos a responder a estas preguntas en Memorias de Pez. Antes que nada, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles dejó a Alemania hecha polvo. Su ejército fue reducido a 100.000 hombres, sin tanques, sin artillería pesada y sin aviación. Pero ojo, eso no significó el final del militarismo alemán. Lo que hicieron fue entrenar a esos 100.000 como si fueran una fuerza de élite, la Reichswehr. La idea era que cada soldado debía ser tan bueno como 3. La decisión de convertir a la Reichswehr, reducida por el Tratado de Versalles en una fuerza de élite, no fue improvisada. Tuvo un responsable muy concreto. El principal arquitecto de esta estrategia fue el general Hans von Scheck, jefe del mando del ejército alemán entre 1920 y 1926. Von Scheck entendió desde el principio que las restricciones militares de Versalles no iban a ser permanentes y que Alemania debía prepararse para el momento en el que pudiera romperlas. Por cierto, cuando hablamos del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, solemos pensar en tanques, maniobras relámpago y una capacidad de planificación tremenda. Pero detrás de eso no había magia, había decisiones estratégicas, gestión de recursos, diplomacia y errores que luego se pagarán caros. Y justo por eso tiene sentido que el vídeo de hoy esté patrocinado por Supremacy, Call of War 1942. Supremacy es un juego de estrategia gratuito, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en el que no controlas un ejército aislado, sino un país entero. Economía, industria, diplomacia y guerra, todo a la vez. En partidas en tiempo real, con hasta 99 jugadores reales que pueden durar semanas. Aquí no se trata de disparar más rápido, sino de pensar mejor, qué producir, cuándo atacar, con quién aliarte y cuándo traicionar. Exactamente los dilemas que marcaron a las potencias como Alemania en los años 30 y 40. Puedes desarrollar tu ejército con tanques, artillería, aviación o incluso tecnologías secretas, y jugar tanto desde el PC como desde el móvil. Si te interesa la estrategia a largo plazo, entender cómo una decisión mal tomada hoy te puede hundir dentro de 10 días, o al revés, este juego encaja muy bien con todo lo que vamos a contar en el vídeo. Además, con la nueva actualización, la unidad de marines añade gran variedad táctica, especialmente en invasiones costeras y operaciones anfibias, algo clave en partidas largas donde cada frente cuenta. Puedes desarrollar tu ejército con tanques, artillería, aviación o incluso tecnologías secretas, y jugar tanto desde el PC como desde el móvil, continuando tu campaña donde quieras. Y usando el enlace de la descripción tendrás acceso a loot boxes exclusivas con temática navideña, que pueden incluir a los nuevos marines y tienen un valor total de $25. Ojo, porque están disponibles solo durante los próximos 30 días. Te dejo toda la información en la descripción. Y ahora sí volvamos al plan de Hans von Scheck. ¿Qué es lo que hizo para transformar al ejército alemán en el mejor ejército de Europa hasta la fecha? Pues su visión se tradujo en un modelo de ejército de cuadros muy pero que muy selectivo. El acceso al Reichswehr fue extremadamente restrictivo, tanto para soldados como para oficiales, y el entrenamiento se diseñó para que todos adquirieran una formación profunda. No se trataba solo de disciplina o preparación física, sino de comprensión táctica, capacidad de iniciativa y flexibilidad en el mando. Von Scheck fue un defensor del principio de mando por misión, en el que el oficial recibe un objetivo general y decide cómo alcanzarlo según la situación, rompiendo con la rigidez que había caracterizado a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, bajo su dirección se elaboraron nuevos manuales doctrinales que buscaban analizar de forma crítica el conflicto de 1914 a 1918, es decir, la Primera Guerra Mundial, y proponían una guerra más móvil, basada en la coordinación entre distintas armas y en la explotación rápida de las rupturas del frente. Aunque Alemania no podía desarrollar oficialmente carros de combate ni aviación, estas ideas se trabajaron de forma teórica y práctica mediante simulaciones y sentaron las bases de lo que más tarde se conocería como la Guerra Relámpago, la Blitzkrieg. Un elemento clave de esta preparación de tapadillo fue la cooperación secreta con la Unión Soviética, impulsada tras el Tratado de Rapallo en 1922. Pese a ser regímenes ideológicamente opuestos, ambos países compartían el aislamiento internacional y el interés por librarse de las restricciones impuestas por las potencias vencedoras. En territorio soviético, Alemania pudo entrenar pilotos, probar prototipos de carros de combate y desarrollar armas prohibidas. Todo ello lejos de la supervisión aliada.
Los gobiernos de la República de Weimar fueron conscientes de estas prácticas. En muchos casos las toleraron, y en otros incluso las respaldaron indirectamente, ya que existía un consenso amplio entre las élites alemanas de que el país germano debía recuperar su estatus internacional y, sobre todo, su capacidad de defensa. Y claro, cuando Hitler llegó al poder en 1933, no se quedó parado. El Führer aceleró todo ese proceso. Se saltó el tratado por donde pudo, introdujo el servicio militar obligatorio, triplicó el tamaño del ejército y creó dos ramas nuevas, la Luftwaffe, la aviación, y la Kriegsmarine, la marina. Alemania ya estaba algo armada, pero con Hitler pasó de estar a convertirse en una potencia militar en muy pocos años. Y vaya si lo notó Europa. Al principio de la guerra, la Wehrmacht parecía invencible. Polonia cayó en apenas un mes, y al año siguiente se lanzaron contra Francia y sus vecinos. En solo 6 semanas derrotaron a las fuerzas aliadas y conquistaron Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Luego invadieron los Balcanes y en 1941 lanzaron la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética, llegando a las puertas de Leningrado y Moscú en pocos meses. Y tomaron Kiev. Desde el Atlántico hasta Moscú, el Tercer Reich dominaba media Europa. Desde el punto de vista militar fue un absoluto hito. En Polonia, en 1939, Alemania logró derrotar a un ejército numéricamente comparable en apenas 5 semanas, con unas 16.000 bajas mortales alemanas frente a las más de 66.000 polacas, además de la destrucción o captura de la mayor parte de las fuerzas enemigas y la ocupación completa del país. En Francia, Bélgica y los Países Bajos, en 1940, el contraste fue más bestia. El ejército alemán sufrió alrededor de 27.000 bajas militares, mientras que Francia perdió más de 90.000 soldados, Bélgica unos 23.000 y el Reino Unido cerca de 11.000. Todo ello en solo 6 semanas y con la caída de una de las principales potencias militares del mundo. Incluso en operaciones puntuales, como la invasión de Noruega o la toma de Países Bajos, las unidades alemanas lograron objetivos estratégicos clave con pérdidas relativamente reducidas, gracias a la coordinación entre la infantería, los blindados y la aviación. Estos datos no indican una superioridad moral ni una invulnerabilidad absoluta, pero sí muestran de forma clara que en términos militares el ejército alemán de 1939 a 1941 fue increíblemente eficiente. Consiguió objetivos políticos y territoriales de una magnitud muy alta, con un coste humano muy inferior al de sus adversarios. Ahora bien, ¿cuál era el secreto de este éxito arrollador? Pues agarraos que vienen curvas. El principal truco de magia se llamaba Blitzkrieg o Guerra Relámpago, es decir, atacar rápido, por sorpresa y con una fuerza abrumadora. Coordinaban tanques, aviones, infantería motorizada y artillería para romper las líneas enemigas antes de que el otro ejército pudiera siquiera reaccionar. Y a eso hay que sumarle la doctrina Auftragstaktik, donde a los mandos medios se les daba libertad para improvisar en combate. ¿El resultado? Un ejército ágil, impredecible y muy eficaz. Flexibilidad, iniciativa y velocidad. Y es que ya os hemos dicho que los mandos intermedios y oficiales eran altamente profesionales. Muchos habían combatido en la Primera Guerra Mundial. El resultado al final era una estructura militar que funcionaba como un reloj. Mientras los británicos y franceses aún se organizaban para contraatacar, los alemanes ya habían cruzado medio país enemigo. Aunque los tanques alemanes al principio no eran nada del otro mundo, lo importante fue cómo los usaban, en masa, bien coordinados y con comunicación por radio. A esto se sumaba el apoyo aéreo de los temidos Stukas de la Luftwaffe, con sus sirenas que sembraban el terror. Muchos enemigos entraban en pánico antes de que llegaran los disparos. La moral y la disciplina también eran altísimas, y el adoctrinamiento no era poca cosa. Muchos soldados creían que de verdad eran invencibles, y eso también ayuda. Otro factor que marcó la diferencia fue la preparación previa y la coordinación entre los ejércitos. La Wehrmacht entrenaba constantemente, realizaba maniobras realistas y basaba su eficacia en la coordinación entre armas combinadas. Tanques, infantería, artillería y aviación trabajaban como un solo cuerpo, algo que sus enemigos no lograron replicar hasta mucho más tarde. En 1940, por ejemplo, mientras los aliados seguían luchando con estructuras heredadas de la Primera Guerra Mundial, los alemanes ya estaban haciendo operaciones móviles con divisiones blindadas integradas. Además, la capacidad de análisis y adaptación alemana fue sorprendente. En la campaña de Francia aprendieron rápido de los errores de Polonia. Cambiaron rutas, mejoraron la logística y sobre todo apostaron por atravesar las Ardenas, una zona que los aliados consideraban impracticable. El resultado: rompieron el frente en Sedan, cruzaron el Mosa y dejaron a los ejércitos británicos y franceses aislados en Dunkerque. Fue un jaque mate en 3 movimientos. Aunque todo eso ya lo has visto en un vídeo antes. Y sí, también supieron aprovechar la propaganda. No es de extrañar, ya que tenían al mismísimo genio de la propaganda, Joseph Goebbels. El mito de la invencibilidad de la Wehrmacht se construyó desde el primer día. A través del cine, la radio y los periódicos se transmitía la imagen de un ejército moderno, ordenado e implacable.
Y esto no solo servía para motivar a los soldados propios, también metía el miedo en el cuerpo al enemigo. Muchos soldados rivales, de hecho, se rendían antes incluso de luchar. Y ojo, que los avances técnicos también contaron. Aunque no todo el armamento alemán era el mejor, sí que desarrollaron innovaciones importantes. Sus cañones antitanque eran temidos. Los Panzer IV y después los Panteras se convirtieron en rivales temibles, y el control de los cielos en los primeros años fue casi total. La Luftwaffe no solo bombardeaba, también daba apoyo directo a las unidades en tierra, algo que en otros ejércitos tardó mucho más en generalizarse. Incluso en la Marina, aunque más limitada, lograron crear un sistema de guerra submarina que puso en jaque al Atlántico. Los U-Boat, los submarinos alemanes, llegaron a hundir miles de toneladas de barcos aliados en lo que se conoció como la Batalla del Atlántico, una verdadera guerra en la sombra donde los alemanes estuvieron a punto de cortar las rutas de suministro británicas. Y luego está la logística. Alemania aprovechó al máximo la red ferroviaria europea y planificó ofensivas cortas y decisivas con el fin de evitar campañas largas. Los soldados marchaban con raciones eficientes, se abastecían sobre la marcha y muchas veces utilizaban incluso vehículos capturados para mantener su avance. Fue un sistema que exprimió todos los recursos al máximo. Vamos, que la Wehrmacht fue eficaz al principio porque innovó, se movió rápido, usó bien la tecnología, entrenó como nadie, coordinó fuerzas como un reloj suizo, supo imponer miedo, aprovechó la propaganda, explotó al máximo su eficiencia logística y sacó todo el jugo al sentimiento nacionalista alemán. Pero entonces, ¿por qué un ejército tan eficaz acabó perdiendo de forma tan contundente? Pues porque todas esas fortalezas tenían fecha de caducidad. La Wehrmacht, apoyada por la Luftwaffe y la Kriegsmarine, estaba diseñada para guerras cortas, rápidas y decisivas, no para un conflicto industrial y prolongado a escala planetaria. Alemania entró en una guerra de desgaste para la que no tenía ni la demografía, ni los recursos, ni la capacidad industrial necesaria. Sí, el ejército alemán funcionaba como un reloj, pero a ese reloj se le acabaron las pilas, y esto no dependía de la calidad militar del ejército, sino de las cuestionables decisiones del Reich. Por ejemplo, la invasión de la Unión Soviética, pues abrió un frente inmenso, imposible de sostener. El invierno y las distancias destrozaron la logística, y las pérdidas humanas comenzaron a ser irreemplazables. Al mismo tiempo, Hitler empezó a intervenir directamente en la toma de decisiones militares, anulando la flexibilidad del mando y prohibiendo retiradas tácticas que habrían salvado a ejércitos enteros. Y por último, la superioridad técnica inicial se fue diluyendo cuando Estados Unidos y la Unión Soviética movilizaron una capacidad industrial muy superior, produciendo más tanques, más aviones y más munición de la que Alemania podía destruir. A partir de 1943, la Luftwaffe perdió el control del aire. Los bombardeos aliados arrasaron fábricas y ferrocarriles, y el ejército alemán pasó de atacar sin descanso a resistir como podía. Vamos, que la Wehrmacht no perdió porque fuera mala, sino porque incluso un ejército brillante no puede compensar indefinidamente errores estratégicos, decisiones políticas desastrosas y una guerra total contra enemigos con más hombres, más fábricas y más tiempo. Y ahora os lanzo la pregunta. ¿Cuál creéis que fue el ingrediente más importante de ese éxito temprano de la Wehrmacht? ¿La táctica, la moral, el miedo? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Y nos vemos en la próxima entrega de Memorias de Pez. Y recuerda que si te gusta la estrategia, la historia militar y competir contra personas reales, recuerda que Supremacy Call of War 1942 es un juego gratuito de gran estrategia ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Puedes jugarlo en PC o en el móvil, y si entras desde el enlace de la descripción recibirás un paquete inicial exclusivo valorado en $25 durante los próximos 30 días. El enlace lo tienes abajo en la descripción y fijado también en los comentarios. Y dicho esto, si te ha gustado el vídeo, puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.